Te damos toda la gloria, papá. Bienvenido a este lugar. Te adoramos, Jesús, y declaramos que por vos somos libres. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue en su interior? Todo parecía, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Digo estoy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me traes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero dar y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Digo estoy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. ¡Vamos! Vamos a ir con las palmas. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Tú eres santo, papá. Te adoramos. ¿Quién tiene un Dios grande? ¿Quién tiene un Dios grande? Vamos a declararlo. Dios de milagros y amor, sana y da salvación incomparable. Eres tú.
Y toda la honra es para vos, papá. Gracias, Señor. Gracias por demostrarnos tu amor día a día. Gracias. Gracias por amarnos. Mueve el estanque de mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me
fuerza hoy. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Sí, Señor. Encuentra mi escondite, alcánzame seguro, oh Señor, inúndame con tu amor, del Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, desciende en este lugar, papá. Llénanos, Espíritu Santo. Queremos más de ti. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Del Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Del Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh del Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh del Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria del Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria del Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Sí, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu presencia, papá. Tú eres santo. Santo eres tú.
Señor, declaramos que tú eres santo, que tú eres eterno, que tú eres único. Te agradecemos por el privilegio, la oportunidad de estar en este lugar, reunidos, congregados, Señor, creyendo en que tenemos un Dios todopoderoso, Señor, que aunque una realidad quiera decirnos que el mundo está en crisis, hay una verdad espiritual que supera esa realidad, y es que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y en Él vamos de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor. Y somos más que vencedores en ti. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendigo a cada persona, a cada amigo, amiga, a cada hermano, hermana que en esta tarde, noche está con nosotros. Aquellos que están conectados, Señor, los bendecimos, fortalecemos su vida, Señor. Quitamos todo temor, arrancamos todo miedo, todo pánico. Señor, tú estás en control. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos a aquellas personas que por temor están encerradas en sus casas. Ahora les bendecimos, soltamos sobre ellos una palabra de poder. En el nombre de Jesús no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que avanzamos en fe. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Ay, Señor. Hoy vamos a tocar un tema. Periódicamente dentro de las iglesias hay temas que se van como poniendo de moda, digo, ¿no? Y temas que se ponen de moda y después salen y se dejan de hablar. Y yo a veces soy bastante atemporal, ¿no? No me interesan los temas que están de moda. Trato de compartir lo que el Espíritu Santo me ministra en determinadas oportunidades de forma precisa, y entiendo que van a ser de bendición porque son necesarios en la situación en la que se vive. Y hoy quiero hablar de un tema que hoy en muchas congregaciones se ha abandonado. Hubo durante un tiempo un abuso de esta enseñanza y hubo una manipulación a través y a raíz de esta enseñanza. Ahora, el abuso de una verdad no la convierte en mentira. El abuso de una verdad es solo el abuso de una verdad. Entonces a veces cuando alguien abusa de una verdad, el resto deja de tomar esa verdad, porque como alguien se abusó, alguien utilizó esa verdad para manipular, entonces después la gente como que tiene miedo. Y yo entiendo que es necesario repetir verdades, aunque alguien las haya mal utilizado, para poder establecer principios eternos. Porque cuando dejamos de vivir, cuando dejamos de creer y cuando dejamos de practicar principios espirituales, siempre eso genera una consecuencia negativa. Todo lo que yo dejo de practicar va a generar una consecuencia negativa en mi vida, en todos los órdenes de la vida. Hay cosas que son necesarias, imprescindibles, en una medida correcta. Y este es un principio que es absolutamente imprescindible en una medida correcta, y es el concepto, el principio de paternidad. Porque el concepto que nosotros tengamos de padre es lo que va a determinar la relación que yo vaya a tener con Dios y con la persona que Dios pone en mi vida
para desarrollar esa paternidad espiritual, palabra contra la cual el evangélico conservador está enemistada por el tema de que la Iglesia Católica le dice padre al cura y todo eso. Y entonces el evangélico estableció en su mente, porque tenemos mentiras heredadas, de que la Biblia dice: a nadie diráis padre sino al Padre que está en los cielos. Entonces, en ese concepto y en ese versículo, sin saber lo que ese versículo está diciendo, interpretamos de manera equivocada, y después vienen los abusos por el otro lado. Hay toda una tergiversación de realidades y de verdades que no debemos permitir que sucedan. Lo cierto es que el concepto de paternidad espiritual está establecido en la Biblia, lo vamos a ir viendo, pero primero vamos a ir descartando o clarificando algunos conceptos necesarios. La palabra padre tiene dos significados diferentes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra padre era la palabra antepasado, la palabra ancestro, ¿sí? Y tiene referencia solamente al hecho de engendrar. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra padre es la palabra nutridor, sustentador y proveedor. O sea que padre en el Nuevo Testamento puede ser aplicable al que cría sin haber engendrado. Es como que se adquiere en el Nuevo Testamento el concepto de adopción. No, esto no es circunstancial, esto no es por acaso. En el Antiguo Testamento la relación de Dios con su pueblo era una relación directa. En el Nuevo Testamento nosotros somos injertados, somos adoptados, llamados a ser hijos, y por eso el concepto de una palabra y de otra es completamente diferente. ¿Cuál es verdad? En realidad los dos conceptos están correctos. Los dos conceptos son correctos. Padre es el que engendra, pero padre también es el que cuida, padre es el que sustenta, padre es el que provee, ¿sí? Esto es para que vayamos entrando en tema. El mensaje va a ser un poquitito largo, creo. Ténganme paciencia. Voy a tratar de ir rápido sin apurarme, ¿sí? Lo primero que necesitamos entender, y quiero aclarar esto de entrada porque es donde hubo abusos de parte de este concepto. Y es que el padre es el proveedor del hijo y no el hijo el proveedor del padre. Este es el primer concepto que es interesante aclarar. Durante muchos años, como yo soy tu padre espiritual, así que vos me tenés que sostener. Y esto es un abuso. Esto no es bíblico, esto no es real, esto no es espiritual, esto no tiene sustento bíblico, ¿sí? Entonces ese es el primer elemento que quiero aclarar para que después usted pueda quedarse tranquilo, para que ustedes puedan relajarse. No viene por el lado del mangazo todo esto ni nada por el estilo, ¿sí? Es un principio espiritual eterno que quiero enseñar de la manera más clara que pueda. Lo primero interesante es saber que el hijo no va a heredar el castigo merecido por su padre. Lo primero que nosotros entendemos es que no, mi papá, y nos cargamos no con esto, no, mi papá era tal cosa y yo estoy viviendo esto por causa de mi padre, Dios me está castigando. La Biblia dice, y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento esto es mucho más amplio todavía, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Posiblemente durante tu vida has pensado que todo lo que vivís es un castigo de Dios como consecuencia del pecado de tu padre, y vivís culpando a tu padre por haberte heredado ese castigo, y preguntás cuántas generaciones más van a pagar para que yo pueda librarme del castigo. Y esto es una falacia. El hijo no paga las culpas del padre,
Y el padre no paga las culpas del hijo. Si mi hijo se equivoca, su cuestión espiritual él la maneja con Dios. Y si el padre se equivoca, la cuestión espiritual la maneja con Dios. No es el hijo el que tiene que responder por el padre, y no es el padre el que tiene que responder por el hijo. Ahora, aunque el hijo no responde por el padre, el hijo no es castigado por el padre, sí el hijo hereda del padre un ADN natural y un ADN espiritual. Y esto puede generar en ese hijo una tendencia pecaminosa que no lo obliga a pecar, que no está obligado el hijo a seguir el error de su padre, pero lo sigue, le echa la culpa al padre, aunque en realidad el padre solo lo que le da es una tendencia. La decisión es del hijo. Dice en Números capítulo 14, versículo 18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí lo que vemos son consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Entonces, cuando nosotros traemos en nuestra vida pecado, no vamos a generar castigo sobre nuestros hijos, pero probablemente generemos en ellos consecuencias. ¿Qué significa esto? Si yo me gasto el dinero, todo el dinero que yo tengo, me lo gasto en drogas o en juego o en mujeres, probablemente mis hijos cuando crezcan no tengan nada para heredar, que yo tendría que haberle dejado. Tal vez yo heredé algo de mi padre, tal vez yo heredé una casa, pero yo vendí esa casa, me la gasté en juego, me la gasté en drogas, me la gasté en vicios, me la gasté en mujeres, perdí ese dinero, y cuando yo muero mis hijos no tienen nada. Ellos no son castigados por Dios, pero mi pecado trae consecuencias sobre mis hijos. Entonces, si bien Dios y espiritualmente no hay un castigo de Dios sobre el hijo, hay una consecuencia del error del hombre, del padre, sobre ese hijo. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estamos introduciendo recién el tema de la paternidad. Ahora, la paternidad, cuando nosotros somos niños, la paternidad es algo que nos es casi natural. Nosotros de forma natural sabemos que tenemos un padre, pero cuando crecemos, ya después de la adolescencia, cuando somos jóvenes, nosotros somos los que decidimos obedecer y respetar a nuestro padre. En la medida en que nosotros vamos adquiriendo independencia, hoy se llama responsabilidad, no me acuerdo ahora el nombre que le dan legalmente, ¿no? Progresiva, responsabilidad progresiva. A medida que vamos adquiriendo esa bendita responsabilidad progresiva y que nuestra independencia se va haciendo cada vez más grande y hoy cada vez más rápida, dicho sea de paso, nosotros decidimos respetar y honrar a nuestro padre o no hacerlo. Y de la misma manera sucede en el ámbito espiritual. Hay millones de cristianos en el mundo que deciden no tener una paternidad espiritual, que deciden no reconocer a nadie como autoridad real. Y después vamos a hablar del tema de autoridad, porque a veces reconocemos autoridades funcionales, pero no autoridades reales. ¿Qué es una autoridad funcional? Nosotros tenemos un pastor, vamos a la iglesia, el pastor nos dice, bueno, cuidado, ahora empieza el culto, me callo porque empieza el culto. El pastor nos dice, vamos a cantar, canto porque el pastor me dice, vamos a cantar. Pero en mi vida privada yo hago lo que quiero, el pastor no tiene por qué meterse. Ese es un pastor, no es un padre espiritual. Hay millones de personas en el mundo que tienen autoridades funcionales, autoridades institucionales, pero no reconocen una autoridad real, espiritual en su vida. Ahora, ¿cómo es? Yo voy y te digo un día, mirá, a partir de ahora yo voy a ser tu padre espiritual. Eso no existe. En el mundo espiritual es el hijo
el que decide sujetarse a su padre espiritual. Dice en Jueces capítulo 17, versículos 7 al 11. Jueces capítulo 17, versículos 7 al 11. Dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Acá hay un ejemplo de una persona que recibe la visita de un ministro, un levita, un sacerdote. Le dice: ¿de dónde venís? Le cuenta de qué ciudad era. Le dice: estoy buscando un lugar donde parar. Y este hombre toma una decisión. Y la decisión es de adoptar un padre espiritual. Le dice: quédate, yo quiero que vos seas mi padre, yo quiero que vos seas mi sacerdote. Y le hace un lugar para vivir, lo mantiene, le compra ropa y un montón de cosas de la cual muchos se toman para aprovecharse, y yo no lo voy a hacer. Pero digo, este es un caso muy interesante de un hijo que adopta a un padre espiritual. Ahora, nadie que no reconozca una autoridad espiritual como padre puede ejercer una paternidad espiritual. Y acá es donde tenemos una crisis, porque hay cristianos, ministros, pastores, que cumplen perfectamente su rol de padres biológicos, pero sus hijos están en rebeldía, sus hijos están enojados, sus hijos están en cualquiera, permanentemente hay desobediencia, y los padres dicen: no sé qué hacer con mis hijos. Y el problema no es lo que tenés que hacer con tus hijos, sino lo que tenés que hacer con tu padre. El problema no tiene que ver de vos hacia abajo, tiene que ver de vos hacia arriba. Porque cuando vos no reconoces una autoridad espiritual en tu vida, reconoces solo una autoridad funcional en tu vida, entonces tus hijos van a reconocer una autoridad funcional en vos. Y cuando reconocen una autoridad funcional en vos, entonces ellos te van a respetar y obedecer en la medida de la necesidad. Cuando la necesidad se termina, el respeto disminuye, desaparece y muere. Esto tiene que ver con una actitud que vos estás teniendo hacia la paternidad. Por eso no podés ejercer una paternidad correcta. Yo espero que todo esto que yo estoy diciendo pueda ir entrándoles. Son principios muy fuertes y poderosos que, si vos lo lográs entender, yo sé que la vida de muchos hombres y de muchas mujeres hoy van a ser transformadas. Eliseo, por ejemplo, a Elías le decía padre. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, relata y dice: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. Ahora, ¿qué sucede con ese hombre que reconocía la paternidad de Elías sobre él? Hereda la unción doblada de Elías en su vida.
Cuando nosotros queremos heredar de nuestro Padre antes de tiempo, lo que estamos haciendo es no reconocer su paternidad, porque discúlpeme, nadie está esperando y está deseando que su padre se muera. Bueno, no, nadie normal. Está con el deseo, ay, cuando se muere mi viejo de una buena vez, no me tiene podrido. La verdad que no sucede. Ahora, espiritualmente esto sucede. Espiritualmente hay personas, acá no, en esta iglesia nadie, estoy seguro, pero digo para los que están mirando por internet, digo, hay personas que están diciendo, ¿cuándo este viejo se muere, se va? ¿Y cuándo puedo heredar su unción? ¿Cuándo voy a hacer lo que él hace? ¿Cuándo voy a decir como él dice? ¿Cuándo voy a...? Esto es querer heredar antes de tiempo y no respetar la paternidad. Elías tenía seguidores, no era solo Eliseo. ¿Por qué Eliseo es el que hereda? Porque Eliseo era el hijo. Elías tenía discípulos, pero tenía un hijo. Y vos podés tener muchos discípulos, pero no todos son hijos. Y dentro de la iglesia, ¿esto quiere decir que vos haces diferencia? No, el que hace la diferencia es el hijo, no el padre. El que diferencia no es el padre con respecto a sus hijos, son los hijos con respecto al padre. Ahora, decía que no puede ejercer paternidad quien no reconoce paternidad. Eliseo reconoció la paternidad de Elías sobre él. Él podía reconocer y podía decir, Elías es mi padre. Ahora, fíjense lo que pasa en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 21. Dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo, ¿a quién? ¿Por qué a Eliseo? Porque Eliseo tenía un concepto de paternidad, él había reconocido paternidad. Y el rey de Israel le dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Un rey, el rey de Israel, llamó a Eliseo de padre. ¿Por qué? Porque respetaba, reconocía, valoraba y entendía el principio de paternidad espiritual. La paternidad, especialmente la paternidad carnal, puede sufrir degradación. La paternidad espiritual también. Muchas veces los padres que podemos haber tenido, no es mi caso, pero el padre que podés haber tenido tal vez deformó la imagen de paternidad que hay en tu corazón, incluso siendo padres cristianos. Dice en Lucas capítulo 21 versículo 16, y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Fíjense cómo se expresa Jesús. Dice, aún vuestros padres los van a entregar. Hay una paternidad degradada. Y hay personas que llegan a Cristo, que conocen a Dios, que se arrepienten de sus pecados, pero que vienen de una vida donde sus padres no han estado presentes, o los han abandonado, o los han herido, o los han defraudado. Y llegan a la iglesia, reconocen a Dios, aman a su pastor, pero no logran abrazar el principio eterno de paternidad espiritual, ni con el pastor ni con Dios. Y cuando vos le decís qué imagen tenés de Dios, te van a decir el todopoderoso, el eterno, el montón pero no te van a decir mi padre, porque tienen una imagen de la paternidad en algún punto de su corazón como algo nocivo. Y cuando vos tenés un concepto de la paternidad como algo nocivo,
porque tu padre te abandonó, porque tu padre no te quiso, porque tu papá te rechazó. Cuando vos tenés un concepto de paternidad nocivo en tu vida, entonces el concepto que tenés de Dios es de Dios, pero no de ese Dios Padre que te ama, que te quiere, que te cuida. Y lo mismo sucede con la autoridad que Dios pone sobre tu vida. Es tu pastor, pero nunca va a ser tu padre espiritual. ¿Por qué? Porque el padre es algo malo. Hace algunos años, y esto es un concepto espiritual que yo he visto ahora, el tema de paternidad espiritual había tomado mucho énfasis y mucho auge dentro de las iglesias. De hecho, hay ministros que se dedicaron por años a hablar de paternidad exclusivamente. Cuando esto sucede, el diablo utiliza una estrategia que él tiene, y es, en primer lugar, generar el abuso de una verdad. Siempre cuando hay una verdad que va a cambiar la historia, el diablo toma personas más sensibles al diablo que al Espíritu Santo y utiliza eso para tergiversar, para abusar esa verdad. Por un lado eso. Y por otro lado, levanta fuera de la iglesia movimientos sociales que atacan directamente al concepto de paternidad, a tal punto que destruyen, y escúcheme porque esto es espiritual, destruye sistemáticamente la realidad de autoridad de la paternidad biológica. ¿Cómo es eso? Sí. La paternidad biológica hoy perdió toda autoridad. ¿Cómo? Sí. Si una mujer decide abortar, el padre no puede impedírselo. Bueno, pues es un tema siempre con el tema del aborto. No, este es un tema espiritual, un principio de degradación de la autoridad de la paternidad. Le resta, le quita a la paternidad la autoridad que tiene, porque la verdadera autoridad no es de la madre, es del padre. La autoridad sobre la madre es delegada a través del padre. Perdónenme, a algunos le va a sonar machista esto, pero esto es lo que Dios establece. Ahora, ¿por qué en este tiempo sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto en este tiempo? Porque dice Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Qué profeta? Y Elías es la referencia más fuerte de paternidad sin ser padre del Antiguo Testamento. Elías genera paternidad sobre Eliseo, que genera paternidad sobre un rey. Elías es un hombre que establecía en su ministerio el principio práctico de la paternidad. Dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La paternidad es una parte esencial del diseño de Dios para la humanidad. La paternidad no es algo que, bueno, es algo biológico solamente. No es solo algo biológico. La paternidad tiene muchas más connotaciones que lo biológico. Cuando, como decía recién, hace unos años, este mensaje cobra fuerza, el diablo teje una estrategia del lado social y del lado espiritual, y genera dentro del ámbito de la iglesia
una manipulación. Y esto hasta el día de hoy genera dudas. Tenemos una cultura que no honra a los viejos. Tenemos una cultura donde el hombre, el viejo es una carga. El viejo es una molestia. Un hombre puede criar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a un hombre. En términos generales, vos vas a ver que los viejos están abandonados, tirados, arrumbados, porque hay toda una cultura de deshonra a la paternidad. El hijo quiere heredar del padre y cuando el padre ya está más cerca del arpa que del violín, está esperando que cumpla su sentencia. Así heredó. No intenta servir, no intenta ayudar, no intenta sostener, no ama, no abraza. Hoy tenemos la excusa perfecta con el COVID. No lo voy a visitar a mi viejo para no contagiarlo. Hipocresía del diablo. No vas a visitar a tu viejo porque no te importa un rabanito. Y cuando nosotros descartamos un principio espiritual, empezamos a sufrir las consecuencias de la no práctica de este principio. Porque paternidad no es solo influencia. Paternidad es influencia, pero paternidad no es solo influencia. Vos podés tener un pastor, vos podés tener un maestro, vos podés tener un líder y no tener un padre. Y generalmente es lo que sucede. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Ya estamos en el Nuevo Testamento, para aquellos que querían saber el tema de paternidad en la Biblia. Y dice así: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, ayo es la palabra tutor, la palabra maestro, ¿sí? No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré, yo los concebí por medio del Evangelio. Y Pablo asumía el rol de paternidad sobre los corintios. Había un tema ahí, una lucha interna. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas. Y estaban peleando en cuál era el mejor maestro. Y hoy eso sucede. A mí me gusta más Freyson, no, a mí me gusta Dante, no, a mí me gusta fulano, a mí me gusta Mengano. Vos podés escuchar 1000 predicadores. La pregunta es: ¿quién es la autoridad espiritual en tu vida? ¿A quién podés llamar? ¿A quién podés acudir? ¿Quién es la autoridad espiritual? ¿Quién? Porque podés tener 1000 y 10,000 tutores, maestros, predicadores favoritos. Pero la pregunta que Pablo se hacía es: ustedes no pueden tener muchos padres. Padres van a tener que tener uno. La paternidad, cuando está ejercida correctamente, desarrolla un grado de autoridad. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Acá me quiero detener porque acá es donde tenemos uno de los principales chispazos, problemas y conflictos de la paternidad. Nos resulta muy fácil el juego de la paternidad, ¿sí? Yo he ido a iglesias donde no es la costumbre nuestra, pero donde todo el mundo le dice papá al pastor, y tú papito, papá, papucho. Y así como le dicen papá, papito, papucho, cuando él da una instrucción, una indicación, nadie le da ni 5 bolillas. Porque lo que te decía antes, vos jugás al principio, pero no estableces el principio en tu vida. Y el verdadero hijo es el hijo que
internamente, no solo externamente, sino internamente, reconoce la autoridad del Padre sobre él. La reconoce. Y aunque en el momento en que el Padre le dice algo se moleste, él reconoce la autoridad. Y hoy eso está dinamitado. Hoy los hijos, entre comillas, no son hijos, pero los supuestos hijos muchas veces confabulan contra el Padre. Y esto está generando consecuencias espirituales. Porque el reconocer que alguien es mi padre espiritual me pone a mí en un lugar de sujeción. Miren, todos saben, mi padre espiritual es Efraín. Él es menor que yo de edad. Él tiene menos experiencia que yo como pastor. Tiene menos años de pastor que yo. Sin embargo, Dios lo puso a él como autoridad en mi vida. Es una relación de un padre espiritual adulto con un hijo adulto. Él no está todos los días llamándome. Él no me llama jamás. Nunca me llama para decirme cómo estás, cómo andas, te estás muriendo, estás mal, estás triste, estás angustiado, tienes problemas con tu esposa, te alcanza el dinero. No hace eso. Sería ridículo que un padre llame a su hijo todo el tiempo de esa forma. Un padre que hace eso es un padre sobreprotector, en realidad es una madre. Algunos se enojan porque yo soy demasiado papá. Yo no te llamo, no te pregunto cómo estás. ¿Por qué no te importa? No, porque no me meto en tu vida. Porque considero que son lo suficientemente maduro para que si tenés un problema me vas a llamar y me vas a decir: pastor, Alberto, gordo, ahora no tanto, necesito hablar con vos, tengo esta situación. Yo no llamo todos los días a Cristian: hola papuchito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué comiste hoy? ¿Cómo andan las cosas con Julie? ¿Todo bien? ¿La nena se porta bien? Sí. ¿Y vos cómo estás? ¿Está bien? ¿Todo bien? Eso es un estúpido, no es un padre. O es un padre que considera estúpido a su hijo, una de dos. Mi papá no me llama todos los días: hola Bochito, ¿cómo estás? Bueno, sí me llama todos los días, pero para otra cosa. No me llama todos los días para ver cómo estoy, cómo me va, si tengo plata, si me alcanza. No lo hace. ¿Por qué? Porque él sabe que si yo necesitara algo que él pudiera darme, yo voy a ir y le voy a decir: pa, necesito que me ayudes con esto. Esa es una relación madura. Ahora, cuando hay una instrucción de Efraín hacia mi vida, ¿sabe lo que hago yo? Clavo los tacos y hago la venia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él es autoridad sobre mi vida. Esta relación que yo estoy poniendo como ejemplo solamente, hoy en términos generales está dañada. Y la verdad es que un padre se alegra cuando el hijo es un hijo obediente. A ningún padre le gusta tener un hijo desastroso. Los padres nos sentimos felices cuando nuestros hijos son obedientes, cuando nuestros hijos están haciendo las cosas correctas. Dice el tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan decía: hay algo que, no hay nada que me alegre. Y hijos no son hijos biológicos, son hijos espirituales. Está hablando de hijos espirituales. Decía: miren, no hay nada que me ponga más feliz que ver que mis hijos están haciendo las cosas bien. No sé si anda Jorge por ahí o no vino, pero cuando veo Pompeya y veo que crece y veo que se desarrolla, me da alegría, me da felicidad, me pongo contento. ¿Por qué? Porque digo: está haciendo bien las cosas. Gracias, Señor. No hay en mí un: oh, guarda que te está creciendo, tiene casi la misma gente que nosotros, le voy a ir a cambiar, lo voy a cambiar el pastor, porque algo no. Una locura. Una locura. No hay nada que le dé más alegría a un padre
que ver que sus hijos andan en la verdad. Ahora, eso que exige un sacrificio grande, muchas veces exige sufrimiento. ¿Sufrimiento de quién? Del hijo. ¿Cómo sufrimiento del hijo? Sí. Ser hijo duele. Acordate de esto. Ser hijo duele. Hechos capítulo 16, versículo 3 dice: quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Déjenme que les exponga a los ojos de Timoteo, si él no hubiese sido hijo, la gran hipocresía de Pablo. Pablo venía de pelearse con Pedro porque Pedro quería circuncidar a todos y Pablo le dijo: la circuncisión no vale de nada, es innecesaria. En ese contexto en el que Pablo se pelea con Pedro diciéndole la circuncisión no vale de nada, le dice a Timoteo: Timoteo, ¿me vas a acompañar a donde están todos los judíos? ¿Cómo no, Pablo? Vamos, primero te tengo que circuncidar. ¿Está entendiendo? ¿Por qué la contradicción de Pablo con respecto a lo que él mismo había dicho? Porque Pablo sabía que más allá del principio espiritual de que la circuncisión física no valía nada, había una realidad que era el prejuicio que los judíos tenían para con los no judíos, para con los gentiles. Entonces, para que Timoteo no tenga que pagar el precio de estar en boca de todos, de que todos murmuren, de que nadie le dé bolilla, de que nadie le preste atención, de que nadie lo tome en serio, entonces circuncidó a Timoteo, no como principio espiritual, sino para evitarle pagar un precio innecesario. Ahora, ¿ustedes creen que Timoteo estaba feliz cuando lo vio a Pablo con el cuchillo entre los dientes diciendo: vení que te circuncido? Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que no. Pero entendió que ese dolor que iba a pasar le iba a evitar un dolor mayor, que era que hablen de él. A veces los padres tomamos decisiones que parecen terribles, negativas. Este tipo es un desgraciado, es un insensible. Incluso entre hermanos: che, mira lo que te hizo hacer, mira lo que hizo fulano, mira cómo te contestó. Pues claro, el hijo tiene la visión de hijo y el padre tiene la visión de padre. Ahora, cuando vos respetás a tu padre como padre, vos entendés que lo que él hizo tiene que tener un porqué. Nunca vas a decir: hizo lo que hizo porque me odia. Nunca. Cuando vos sos hijo, vas a estar incluso en contra de la decisión, pero vas a entender que hay un porqué. Para él tiene un porqué. Para él hay un porqué. Cuando no sos hijo, muchas veces lo que hizo no tiene perdón de Dios. Ahora, la paternidad genera identidad. Y hoy, si hay un problema que tenemos en la iglesia, es la falta de identidad. Dante Gebel, a quien admiro y aprecio, quiero aclarar, no soy anti-Dante, para nada. Dante Gebel tiene 1.000.000 de visitas a sus prédicas. Él no tiene 1.000.000 de personas en su iglesia. ¿Por qué la gente mira, comparte, difunde a Dante, aparte de que es un extraordinario predicador? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué normalmente la gente comparte con muchísima más facilidad algo de Dante que algo de su propio pastor? ¿Por qué?
por falta de identidad. Esta falta de identidad siempre se origina en la falta del reconocimiento de la paternidad. Dice 1 Corintios 11:1, Pablo vuelve a hablarle a los corintios y dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y en Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. La paternidad trae un modelo al cual imitar. Por supuesto, vos vas a imitar lo mejor del modelo. Vos vas a querer perfeccionar el modelo. Vos vas a querer ser mejor, pero vas a tener una referencia, un modelo. No un modelo lejano, un modelo imposible, un modelo real. La verdadera paternidad, quien es padre realmente, está dispuesto a arriesgar todo, incluso a sufrir el rechazo de sus hijos, por el bien de sus hijos. A veces he tenido que tomar decisiones que mis hijos no fui simpático, pero era necesario. Y estaba dispuesto a que se enojen, a que se ofendan. Sabía que después me iban a perdonar porque son mis hijos. Y a veces ser padre demanda tomar este tipo de decisiones. A veces ser padre demanda hacer esfuerzos que no estamos dispuestos a hacer normalmente. En 2 oportunidades, los 2 mejores autos que tuve en toda mi vida, los 2 los vendí para pagar deudas de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia están mis hijos espirituales. ¿Estaba feliz vendiendo sus autos? No. ¿Y por qué lo hacía? Porque era necesario afrontar una situación. Porque un padre hace lo que no le gusta, aun cuando después su propio hijo se enoje con él. Dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. Claro, el amar más implica muchas veces decir la verdad, y el decir la verdad hace que los demás te amen menos. Pero aunque ese sea el precio, el amor te hace seguir adelante. ¿Por qué? Porque un padre siempre espera lo mejor de sus hijos. Y con esto vamos a ir terminando. Un padre siempre espera lo mejor de sus hijos. Y cuando sabe que el hijo puede dar más, el padre lo va a animar, pero lo va a animar a seguir. Y a veces ese animar a seguir parece una exigencia del padre. Y el hijo no entiende, no ve. Pero esa exigencia del padre tiene que ver con entender que su hijo puede dar mucho más. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, los vuelvo a concebir, los vuelvo a engendrar, los vuelvo a parir, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo decía: miren, los voy a parir una y otra vez hasta que Cristo
se forme en ustedes. Voy a sufrir lo que sea necesario hasta que Cristo se forme en ustedes. Pónganse de pie. La verdad es que muchos hoy no logran avanzar en su vida espiritual por causa de la no aceptación de este principio. De hecho, mientras yo predicaba, sentía la resistencia de parte de muchos. Sentía, aún la siento. Hay quienes están resistiendo esta palabra. No es que están en contra de la palabra, porque ahora mismo están pensando, no, yo no estoy en contra de la palabra, porque sabes que el Espíritu Santo te está hablando a vos. Y yo no estoy diciendo que estés en contra de la palabra, yo digo, estás resistiendo la palabra. Y a veces nos escondemos detrás de un aparente éxito. A veces hay áreas en nuestra vida que parece que está todo resuelto. A veces estamos bien, que nuestro matrimonio, que nuestra economía, que todo, que nuestro ministerio incluso, pero nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios está quebrada. Oramos y nada sucede. Dios nos sigue amando, incluso nos responde, pero no hay relación. Nuestra relación, nuestra intimidad con Dios es inexistente. Venimos a la iglesia y decimos, acá no hay presencia de Dios. La culpa es de las luces, del baterista, del tecladista, del bajista, de la que canta y del pastor. La que me puso alcohol a la entrada y el que no me tomó la temperatura. La culpa es que nadie usa barbijo. La culpa es de los chicos que están con las cámaras. La culpa es de Pablito. A alguien le tenemos que echar la culpa, porque en esta iglesia no hay presencia de Dios. Yo no puedo sentir nada. Y creemos que una persona va a limitar el accionar de Dios en tu vida. Una locura. Una locura. Vos te podés meter en una iglesia islámica a buscar a Dios y la presencia de Dios ahí mismo va a estar, porque estás vos, porque el templo y morada del Espíritu Santo sos vos. No son las paredes, no son las personas. Y sentís a Dios distante, lejano. Y te acostumbras a vivir así, sin presencia. Cristianos que desde hace años viven sin sentir la presencia de Dios. Viven en un desierto, en una esterilidad espiritual. No importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan lindo parezca tu matrimonio, no importa qué tan bien parezca que está tu trabajo, no importa cuánto parece que Dios te usa en el ministerio, la realidad es que tu vida espiritual está seca. La realidad es que cuando te arrodillas, la única lágrima que te sale es la de angustia por no sentir nada. Las únicas lágrimas que se te escapan son las de impotencia por no sentir la presencia de Dios. No importa cuánto lo dibujes, un corazón herido con la paternidad es un corazón que no puede tener una clara relación con el Padre. Y si no puedes tener una clara relación con el Padre, no vas a tener una clara relación de paternidad espiritual. Y toda tu vida va a estar truncada. Vas a siempre ir llegando hasta un lugar, vas a caer. Y vas a caer. Y yo decía, ¿por qué? Porque necesitas aceptar el principio de paternidad en tu vida. No sé si tu padre te abandonó, te falló, si simplemente fue un modelo imperfecto. Tal vez tuviste un papá débil, pusilánime. Tal vez tenés un papá débil, pusilánime. Tal vez tenés un papá que engañó a tu mamá
y en tu corazón lo odias por eso. Tal vez tenés un papá que fue demasiado duro, que nunca tuvo tiempo para vos, un papá insensible. Lo cierto es que esa característica se la terminaste atribuyendo a Dios y se la terminás atribuyendo a cada persona que vaya a poder ocupar o que Dios ponga para ocupar el lugar de padre espiritual en tu vida. Y en la medida en que no sanes tu corazón, tu crecimiento va a estar limitado. Podés incluso ser pastor, ministro, podés tener una iglesia numéricamente muy grande, pero vos sabés en tu vida, en tu corazón, vos sabés que cuando te arrodillás no pasa nada. Podés ser un muy buen profesional del púlpito, pero no te podés engañar a vos mismo y no podés engañar a Dios. Y la ausencia de Dios en tu vida te está matando. Te estás secando. Y hoy Dios quiere decir: yo quiero recomponer este principio en tu vida. El diablo va a utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para evitar que tu vida abrace este principio. Te va a distraer, te va a sacar, te va a poner, te va a llevar, te va a hacer. Te va a manipular, porque es el gran titiritero. Porque él sabe el poder que tiene este principio. Él sabe que es un principio liberador. Él sabe que es un principio que trae avance espiritual. Él sabe que es un principio que te lleva a otro nivel de relación con Dios. Y va a hacer lo imposible para impedirte que vos abraces este principio. La pregunta es: ¿qué vas a hacer vos? La pregunta es si vas a vivir y seguir viviendo como un paria o como un hijo. Si vas a seguir siendo empleado de una iglesia o vas a ser hijo de Dios. Si vas a seguir orando porque te enseñaron que era necesario, o si vas a poder tener la experiencia de decir: amo estar con mi Padre porque Él está ahí conmigo, porque puedo sentir su presencia, porque puedo oír su voz, porque puedo sentir que me consuela, que me abraza, que me contiene. La pregunta es si de una buena vez vas a poder decirle Padre, o vas a seguir diciéndole Señor, Dios, omnipotente, y no sé cuántas palabras muy grandotas y elocuentes más utilizas. Por favor, cerra tus ojos. No puede haber una relación real, íntima con Dios si no está restaurado este concepto en tu vida. No puede haber identidad real espiritual. Vas a buscar nutrirte de 1000 lugares diferentes. Vas a ser como ese hombre que no tiene quien le cocine en su casa y él no sabe cocinar y come todos los días en un restaurante diferente. Vas a ser como ese hijo abandonado por su padre que vive de la misericordia, de la lástima, de lo que le dan. Porque nunca estás dispuesto a recibir lo que tu padre tiene para vos. Yo quiero invitarte, porque yo no sé cuántas
oportunidades más Dios te va a dar. No sé cuántas veces más Dios te lo va a decir. Pero quiero invitarte a que hoy puedas recomponer tu relación primeramente con Dios y después con aquella persona que Dios puso como padre espiritual de tu vida. En la medida en que no perdones, no liberes los errores de tu padre, realmente tu vida va a seguir atada a ese hecho, a esa situación, a esa circunstancia. Por favor, cierra tus ojos. Si querés recomponer esta situación, ahí donde estás, decirle: Señor, necesito dejar de llamarte Señor y poder decirte Padre. No el Padre en juego, no el Padre en broma, Señor. El Padre al que se respeta, el Padre al que se obedece, el Padre al que se le honra, el Padre al que se bendice. Señor, es verdad que la imagen de paternidad que hay en mi vida está distorsionada, pero te pido que a través de tu Espíritu Santo tú puedas recomponer esa imagen de autoridad, de amor, de cuidado. Señor, quiero cambiar mi realidad espiritual. Padre, necesito cambiar mi realidad espiritual. Padre, necesito tener una relación íntima contigo. Necesito sentir tu amor, tu mano, tu caricia, tu cuidado y también tu corrección, tu observación, tus retos. Te necesito como Padre en mi vida y necesito que puedas establecer una persona física real, que me muestres con claridad alguien que ejerza su paternidad en mí. Señor, sana la paternidad en mi vida, porque quiero vivir libre, victorioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Padre nuestro del cielo, tu nombre